¿Qué tal, raza de YouTube? Bienvenidos a otro video de RideJack. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo bastante importante en nuestro automóvil y algo a lo que nunca le prestamos la atención necesaria, que son los neumáticos del automóvil, mejor conocido como las llantas del carro. Es importante que nosotros tengamos nuestras llantas en buen estado, porque eso nos puede ahorrar un sinfín de problemas, desde el manejar hasta el costo del mantenimiento del automóvil. El hecho de que tú tengas tus llantas en buen estado y con buena presión de aire te puede ahorrar desbalanceo, te puede ahorrar un problema en suspensión, te puede ahorrar un sobrecalentamiento de las llantas, inclusive un mayor desgaste en ellas, y hasta inclusive ahorrar gasolina. El hecho de que tú tengas tus llantas con una diferencia en la presión de aire una contra la otra puede fácilmente ocasionar que gastes más gasolina, ya que el automóvil va a tener que esforzar más su motor para llegar o mantener alguna velocidad cuando tus llantas están bajas o no tienen la presión correcta. Inclusive, hablando de la llanta en sí, esto puede llegar a ocasionar un daño mayor en la llanta, ya que una llanta con una baja presión de aire o una presión de aire incorrecta para sí misma puede llegar a calentar la llanta más. Esto quiere decir que la llanta se puede deformar o puede perder agarre en algún momento, simple y sencillamente por el hecho de estar mal inflada de más o inclusive de menos. Entonces es importante realmente que nosotros conozcamos cuál es la presión correcta de las llantas y tratar de mantener nuestras llantas en esa presión el mayor tiempo posible. Algunos tips o qué es lo que generalmente debes de hacer para mantener tus llantas en buen estado. Bueno, primero que nada, checar la presión de aire periódicamente. Eso se tiene que hacer tal vez una vez o una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. También es importante cumplir con el balanceo y el alineamiento de tu automóvil cada vez que lo lleves a la agencia o que lo lleves con tu mecánico de confianza. Asegurarte de que estén alineando correctamente las llantas de tu automóvil, o al menos pedir que alineen las llantas y que te balanceen el carro, ¿no? Eso es bastante importante. ¿Para qué? Para que las llantas tengan la presión, o digamos tengan el peso distribuido correctamente del automóvil entre sí, y no una llanta esté cargando más del carro, y esto puede hacer que se baje la llanta, y eso puede hacer que, bueno, desemboque en cualquiera de estas dificultades que acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de llanta es la llanta correcta para tu automóvil? Bueno, eso es relativamente sencillo de saber. En el momento en el que tú compras tu automóvil, la empresa que te vende el automóvil o la marca que te vende el automóvil, obviamente te lo va a dar con llantas. Pero aparte de eso, obviamente todos los automóviles tienen, aparte de en su instructivo, que es importante leer, quiero aprovechar este momentito para realmente recomendar. Si tú tienes un automóvil y no has leído el instructivo, léanlo por favor, es importante. Puedes encontrar cosas increíblemente interesantes acerca de tu automóvil en el instructivo. Pero bueno, obviamente en el instructivo te va a decir qué tipo de llanta es, cuál es la presión de aire, e inclusive cuál es el tipo de llanta que necesitas para llanta de refacción. Para saber cuál es la presión que tus llantas necesitan, generalmente todos los automóviles tienen una pequeña estampa, un sticker o una pequeña lámina que viene dentro del marco de cualquiera de las 4 puertas del automóvil, en caso de que sea 5 puertas. En caso de que sea 2 puertas, bueno, puede ser en cualquiera de las 2 puertas, o inclusive ciertas marcas lo hacen en la tapa de la gasolina. Ahí viene esa pequeña estampita o esa placa de acero que te dice cuál es la presión que necesitas por llanta. Cuando tú encuentres esta pequeña estampa o esta plaquita de metal, vas a ver una serie de números y unas cuantas letras mezcladas entre sí, y hasta el final te va a decir cuál es la presión de aire. La presión de aire es el número que va seguido de PSI. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, qué tipo de llanta necesita qué cantidad de aire? Bueno, para nosotros saber cuánto aire necesita tu llanta, es importante que sepas primero qué tipo de llanta es. Nosotros sabemos qué tipo de llanta es la que tu automóvil utiliza, basándonos en la serie de números que vienen al lado o en la parte de afuera de la llanta. Tomemos como ejemplo una llanta que sea una 225 diagonal 40 R17 Y45. Que esto puede parecer, si bien puede parecer un código militar, realmente no lo es. Lo que significa el primer número, empecemos número por número, lo que significa la primer cadena de números, que en este caso es el 225, significa que tu llanta tiene de ancho 22.5 centímetros.
después sigue una diagonal y después sigue el número 40. Ese 40 es el porcentaje del primer número que mide tu llanta de alto. Es decir, si yo tengo un 22.5 diagonal 40, eso quiere decir que mi llanta es 22.5 centímetros ancho, y un 40% de esos 22.5 centímetros es la altura de la pared de las llantas. Después de eso sigue la letra R, significa que la llanta es del orden radial, que es circular. Y después de eso viene un número que nos indica cuál es el diámetro del rin de tu llanta, que en este caso puede ser 17, 18, 14, 15, 16, 20, 21, 22. Puede ser cualquier tipo de pulgada. El diámetro, perdón, puede ser cualquier número en pulgadas. Después de eso viene un código de peso y velocidad, que puede llegar a ser 45, 35, 65, 85, 95, 90, cualquier número. Esto te indica la capacidad máxima de carga del automóvil. Y la letra de al final, o la letra inmediatamente anterior a este número, te indica cuál es el código de velocidad del automóvil, perdón, de la llanta. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que esta llanta en específico que tú estás comprando o que tu automóvil tiene, está diseñada para aguantar una velocidad en especial, un máximo de velocidad en especial. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un automóvil compacto o una minivan, obviamente este número y esta letra van a cambiar contra, por ejemplo, las llantas de un Ferrari o un Porsche. Las llantas de un Ferrari o un Porsche están diseñadas para soportar una mayor velocidad sin calentarse tanto. ¿Ok? Eso es básicamente lo que significa esta llanta. Ahora, obviamente, pues mantener nuestras llantas en un buen estado y saber exactamente cuál es la presión de aire que nuestras llantas requieren, nos va a ayudar obviamente para mantener no nada más nuestras llantas en buen estado, sino para manejar de una manera más segura y también mantener nuestro automóvil más saludable por más tiempo. ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, si la llanta ya llegó a su límite de desgaste? Bueno, pues primero que nada tenemos el famoso dibujo. El famoso dibujo son unas flechitas que vienen en el lomo de la llanta. El lomo de la llanta es ese pequeño bordecito que está en la llanta entre, digamos, la parte que rueda de la llanta y la pared. Ese es el lomo. Ahí tenemos unas pequeñas flechitas que van hacia arriba. Cuando esas flechitas se están empezando a desgastar o ya no están visibles, eso significa que el dibujo está desgastado o que tu llanta necesita cambiarse pronto. Otra manera fácil de saberlo es, por ejemplo, nosotros aquí en México con una moneda de $1 podemos hacer la prueba del peso. La prueba del peso significa o consiste básicamente en que tú pongas una moneda de $1 dentro de las hendiduras de tu llanta. Si tú puedes alcanzar a ver el círculo interior de la moneda de $1 por completo, eso significa que tu llanta ya está muy desgastada y necesitas cambiarla. Si tú pones la moneda de $1 dentro de la llanta y todavía se pierde el círculo interior de la moneda, o sea, la parte amarilla de la moneda, digamos, se muerde un poco, eso quiere decir entonces que tu llanta todavía está en buen estado y la puedes seguir utilizando por unos cuantos kilómetros más. ¿Ok? Por favor, hagan esta prueba, es muy importante que mantengan sus llantas en buen estado y que sepan exactamente cuál es la presión que necesitan sus llantas para ahorrar cualquier tipo de inconveniente o problema a la hora de manejar o a la hora de inclusive poder dañar la suspensión, la llanta o el automóvil en sí, ¿ok? Espero que este video les haya ayudado y les haya gustado. Si te gustó el video, lo encontraste entretenido, por favor danos un me gusta en el video. Si tienes alguna pregunta, quieres que profundicemos acerca de algo más o quieres que hablemos de un tema en especial, por favor déjanos tu comentario abajo. Esperemos que este video les haya servido. Muchas gracias por habernos visto. Ha sido un placer volver a hablar con ustedes. RideJack se despide. Hasta luego.